días, mi nombre es Raúl Héctor Camacho Jasso y soy coordinador de la materia de competencias globales. Les quiero hablar primeramente de la diferencia entre lo que es una opinión y un argumento. Opinión es un punto de vista y por lo tanto es subjetivo, porque depende del sujeto quien lo emite. Por lo tanto, no es necesario estar respaldado por datos, por cifras, por estadísticas, porque es un dato de apreciación muy personal en cuanto al argumento de la opinión. Pero si manejamos el argumento como verdaderamente es, basado en evidencias, datos y cifras, podemos hablar que el argumento es objetivo, en cambio la opinión es subjetiva. El argumento en sí apela a tres recursos que son el argumento de logos, que es aquel argumento que apela a la razón, al conocimiento, a la evidencia, a los datos, a las estadísticas, a los datos cuantitativos o a la información cualitativa, mientras que el argumento del ethos, otro de ellos, es el que apela a la autoridad, es decir, a la credibilidad de quien expone, a la expertise, a la experiencia en la práctica del conocimiento transferido. Y por último tenemos el argumento pathos, que es el único argumento que es subjetivo, porque apela a las emociones o a los sentimientos del receptor y busca la empatía con el interlocutor. Es muy importante entender que los recursos del argumento deben de utilizarse en el ámbito adecuado. Por ejemplo, si estamos hablando de un ámbito laboral y yo utilizo un recurso del argumento del pathos, por ejemplo, es decir, quiero un aumento de sueldo porque mi esposa está embarazada, porque acabo de adquirir una deuda o una hipoteca con mi casa, o porque estamos padeciendo una enfermedad y quiero un salario, un incremento salarial. Por ese sentido, entonces el argumento que estoy utilizando es incorrecto porque el contexto es laboral. Al jefe no le interesan las situaciones personales. Al jefe le interesa el recurso del argumento del ethos, es decir, de las evidencias que yo como trabajador de su empresa he aportado a la misma. Por ejemplo, que tengo 5 años de experiencia trabajando en esa empresa, que he optimizado el proceso en el que estoy trabajando, disminuyendo los costos e incrementando las utilidades de este mismo negocio. Ahí estoy ubicándome en el contexto específico. O por ejemplo, cuando un alumno se acerca al final del semestre a solicitar un incremento en su calificación o puntaje final, que sacó 82 y que no le alcanza para su beca, y utiliza el pathos en un ámbito académico, está equivocado, porque puede decir el alumno: necesito esos puntos porque si no mis papás me van a correr de la universidad y me van a sacar para trabajar. Está utilizando el argumento incorrecto y les digo yo que no cursaron correctamente el curso de competencias globales, porque el argumento que debió haber utilizado es un argumento de logos, es decir, de las evidencias que muestran que siempre fue un alumno que participó constantemente, que fue puntual, que entregó las tareas por bandeja, que entregó las tareas presenciales y que participó constantemente. Para mí esas son evidencias como profesor para otorgarles esos 2 puntos a los que él está apelando. Insisto, los recursos del argumento son muy importantes porque propician el proceso de negociación y sobre todo van a persuadir o convencer cuando se ubican en el ámbito adecuado. Entonces, repito, el ámbito laboral, el recurso del ethos; en el ámbito académico, el recurso del logos; y en el ámbito personal, el recurso del pathos. Esto no quiere decir que uno de los argumentos esté reñido con otro. Cuando una persona logra dominar la argumentación, podemos decir entonces que puede utilizar los 3 al unísono, es decir, al mismo tiempo, como tenemos nosotros la lectura del ejemplo que su profesor les puso de Cristóbal Buarque, en donde utiliza en su respuesta al periodista que lo entrevista los 3 recursos del argumento de una manera correcta. Asimismo lo podemos ver en el video del personaje Glenn Beck cuando habla sobre el problema migratorio México-Estados Unidos y nos hace uso de los 3 argumentos también de una manera muy correcta, a pesar de no estar de acuerdo como mexicanos con lo que dice de nuestro país. Muchas gracias.